esto es, como decíamos al principio del programa, es la medición de la pobreza, ¿no? ¿Qué sucede cuando se da la pandemia? Bueno, se empiezan a poner algunas restricciones en cuanto al flujo o la movilidad de las personas y en algunos casos, pues eso trajo tasas de desempleo, ¿no? En el sector formal, en algunos casos es más, no se vio tanto, ¿no? Por ejemplo, en la manufactura, pues siguieron entrando pedidos, entonces el personal, no mucho personal se mantuvo. En el caso del comercio informal, pues que depende, por ejemplo, mucho del contacto con la gente para las ventas, que es difícil que se desenvuelva en un ambiente digital, pues sí sufrió ciertas mermas. Pero la buena noticia es que este año 2021 la recuperación económica va avanzando más rápido de lo que se esperaba. El pronóstico, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional se volvió a revisar a la alza. Ya los analistas del sector privado estiman que el crecimiento de la economía mexicana estará entre 6 y 7%. Entonces, ahí va recuperándose el empleo también. En Estados Unidos tuvimos el indicador de empleo el viernes y la cifra indica que se han recuperado 75% de los empleos perdidos en la parte más baja de la pandemia, ¿no? 75% es el dato para los Estados Unidos. Y en México, el presidente hace poco dijo que en la primera semana de julio, los primeros 5 días, se habían creado más de 230,000 puestos formales, es decir, registrados ante el IMSS, esa es la forma en que se mide, y considerando esa cifra, en México ya vamos con el 82% del empleo perdido en la parte más baja de la pandemia que se ha recuperado, ¿no? Estamos hablando de que si siguiera esta dinámica en 1 o 2 meses, se estaría recuperando todo el empleo formal. En el caso del empleo informal, existe otra medición que es la ENOE, ¿no? Que es la ENOE, es una encuesta que levanta el INEGI y ahí se considera una encuesta, no son los datos que se pueden verificar ante el IMSS, como en el caso del empleo formal. Y la NOE abarca tanto el empleo formal como el informal. Y también, pues los datos son bastante optimistas porque ya indica que se ha recuperado más del 90% del empleo perdido, ¿no? Entonces, es una forma también de verificar o de validar lo que estamos viendo ante el IMSS. Y la buena noticia, la todavía mejor noticia, es que la ENOE se levantó hasta el último día de junio, no considera julio, como sí lo considera Estados Unidos, y también en el caso del IMSS, pues no considera los últimos días de julio. Entonces es probable que esta tasa del 82 al 90 y tantos por ciento mejore en las siguientes semanas. Estamos hablando entonces de que el empleo se va recuperando y que ya incluso supera la tasa a la que se va recuperando el empleo de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual es, por supuesto, buena noticia en el sentido de que no se esperaba quizá que se recuperara tan rápido la economía, había cierto escepticismo. Recuerdo yo que en algunas mesas de debate de finales del 2020 o principios del 2021, cuando uno decía que era probable que la economía creciera más de 3.5%, pues sonaba sumamente optimista, ¿no? Y hasta lo tachaban a uno pues de irracional o de que no estaba viendo alguna cuestión. Pues la verdad es que había riesgos en ambas direcciones, pero era muy factible que se creciera encima de esa tasa que ahora al parecer estaremos creciendo al doble de lo que se indicaba en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque han avanzado las campañas de vacunación. Recordemos que muchos analistas también fallaron en eso, diciendo, había algunos estimados de que la campaña de vacunación a ese paso íbamos a terminar por allá del 2022, 2023, cuando es un asunto no lineal, ¿no? De repente empiezan a llegar millones de dosis porque las farmacéuticas van ajustando, porque los países van ya también mejorando sus niveles de compra, las cadenas logísticas se empiezan a integrar para distribuir mejor las vacunas. Todo eso, por supuesto, contribuyó a que avanzara más rápido de lo previsto esa parte, ya que la economía también se fuera abriendo y abriendo y abriendo. Y en ese sentido, pues también que las economías como las de Estados Unidos se vayan recuperando ha permitido que México pues siga exportando muchos bienes y servicios y se ha ido recuperando también el comercio internacional. El turismo también, por cierto, se ha ido recuperando
en algunas partes a tasas ya interesantes, en otras todavía no tanto. En el caso, por ejemplo, de los aeropuertos de Tijuana y Los Cabos, ya tienen tráfico por encima de lo que estaba registrando antes de la pandemia, lo cual es una buena y mala noticia. Buena noticia en el sentido de la recuperación económica, mala noticia en el sentido de que pues la movilidad ya está prácticamente a niveles prepandemia y que la gente pues quizás está relajando, ¿no? Mireya Cruz Molina, saludos. Eh, Siempre y cuando en la movilidad de los aeropuertos esté pues vigilada con protocolos, no es tan mala, no es una catástrofe, ¿no? Pero sí es algo en lo que hay que poner atención. Felipe de Jesús, saludos desde Atlixco, Puebla. Y bueno, dicho esto, como a manera de preámbulo, vamos a ver algunas de las mediciones de pobreza que se divulgaron durante la semana, donde vimos que el número de pobres en México aumentó del 42 al 44% y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó del 7 al 8.5%, ¿no? La buena noticia es que la población vulnerable por carencias sociales disminuyó. Y otra buena noticia es que bajaron algunas mediciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la de vivienda, se ve una mejoría que vamos a ver más adelante. Y una buena noticia es que se esperaba que el número de pobres a nivel nacional fuera mucho mayor, ¿no? Tenemos que la tasa aumentó, ahí vemos cuánto, pero el número de personas en situación de pobreza aumentó más o menos en 3.7 millones de personas. En el siguiente cuadro vamos a ver un tuit de Gerardo Esquivel, donde vienen algunos estimados, ¿no? De cuánto predecían algunos autores u organismos internacionales que se iba a incrementar la pobreza por un año que se antoja muy complicado por la pandemia y hemos visto que en otros países también ha aumentado la pobreza. Por ejemplo, Nora Lustig, en un estudio con otros autores, decía que se iba a incrementar entre 7.5 y 8.7 millones de personas. La CEPAL estimaba un incremento de 9.5 millones de personas en situación de pobreza. Coneval, el propio Coneval predecía en algún momento que se iban a incrementar entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Y había otros autores que ponían la cifra entre 13 y 16 millones, ¿no? ¿Cuál fue entonces la cifra de acuerdo a la NIG de INEGI y después con la NIG el Coneval construye estos estimados de pobreza? El número fue 3.7, ¿no? Entonces, si se fijan, en algunos casos fue la mitad de lo que se esperaba en algún momento, ¿no? Esto, por supuesto, que es una buena noticia, ¿no? Nunca es complicado festejar que haya incrementos en la pobreza, por supuesto, pero lo que sí es válido celebrar o reconocer es que aumentó menos de lo que aparentemente indicaba que iba a suceder, por ejemplo, el porcentaje de caída de la economía, ¿no? ¿A qué se debe este fenómeno de un menor incremento en la pobreza de lo que se esperaba? Bueno, tiene que ver con varios factores. En primer lugar, pues por supuesto que tiene que ver con los programas sociales. Hay que recordar que se siguieron transfiriendo las pensiones, que siguió, por ejemplo, las transferencias de personas en situación de discapacidad. Hay que recordar que se implementaron algunos nuevos esquemas de crédito para microemprendedores o muy pequeñas empresas, microempresas. Hay que también considerar, por supuesto, que se siguió ejecutando el gasto sin mucha dilación. En algunas otras crisis, por ejemplo, en la de 2008, Felipe Calderón anunció una refinería que finalmente hay que recordar que no se construyó, pero la anunció como parte de un paquete de estímulos para reactivar la economía. El manual dice que no es tan aconsejable hacer obras tan complicadas como una refinería en una recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya para cuando la economía está saliendo del bache, pues probablemente tú todavía no hayas concluido los estudios, ya vimos que tuvieron dificultad con la compra del terreno y con los preparativos, ¿no? Entonces, en el caso de la refinería de Dos Bocas, ya estaba echado a andar el proyecto, lo mismo el Tren Maya, lo mismo el aeropuerto. Entonces, que ese gasto se haya ejecutado más a prisa, por supuesto que sirvió como estímulo contracíclico, ¿no? Hubo también otros programas de transferencias que, por supuesto, ayudaron.
El incremento también al salario mínimo ya venía desde antes de la pandemia aumentando los salarios, sacando a mucha gente de situación de pobreza y eso por supuesto también contribuyó que la inflación se mantuviera baja. En otras crisis puede haber hiperinflación con muy bajo crecimiento, que también se le conoce como estanflación. Ayudó también, por supuesto, el envío de remesas, ¿no? Eso no hay que subestimarlo, porque finalmente es un colchón, ¿no? Muchos hogares transfirieron de Estados Unidos a México algunos recursos y eso permitió que los receptores pues enfrentaran el choque económico, ¿no? Otras cuestiones que por supuesto ayudaron a mitigar esto es que en algunos casos paró la actividad económica y eso puede tener una cuestión muy exagerada de la caída del Producto Interno Bruto porque no se está produciendo nada, pero hay que recordar que si el choque era transitorio, muchos de estos empleadores quizá dijeron, bueno, vamos a aguantar a los empleados, vamos a seguir como estamos, y eso pues pudo haber ayudado, ¿no? Entonces ahí los esquemas que implementó el IMSS, ¿no? De facilidades. En el caso del Infonavit también se dieron algunas facilidades. La Comisión Bancaria de Valores también relajó algunas cuestiones referentes al crédito. Todo eso, pues por supuesto, son políticas que ayudaron a que se registrara una menor cifra de pobreza de la esperada, ¿no? Y en la siguiente gráfica vamos a ver por entidad federativa cómo está la situación actual de la pobreza.